Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Que Dios les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por estar juntos. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta semana que estamos terminando, Señor. Gracias porque hemos estado fielmente aquí, Señor, compartiendo y recibiendo de tu palabra. Orando por enfermos, dándote gracias por tanta bendición, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer hablábamos de las dudas que Juan el Bautista tenía, pero me gusta mucho la respuesta del Señor Jesús. Dice en el versículo de 11, Mateo 11:4, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¡Wow! La respuesta de Jesús dio a Juan fue lo que él necesitaba del Mesías. Jesús le dio a Juan 5 certezas, mis amados, 5 certezas de que Él es el Mesías. Número 1, Jesús hablaba como el Mesías. Su palabra y su poder de sus mensajes eran evidencias de que Jesús era el Mesías. No hubo palabras mayores ni mayores lecciones como las que el Señor había dicho y enseñaba a Jesús. Él es reconocido como uno de los mayores, si no el mayor maestro de todos los tiempos. Él es el mayor maestro. Esta es una de las pruebas de ser incuestionablemente el Mesías. Dice Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es una de las declaraciones del Señor Jesús. Salió de su boca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Lucas 4:32 dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Eso es credenciales para el Señor. Él es el que habla con autoridad, porque tiene toda la autoridad. Todo poder me es dado, toda autoridad me es dada, dijo el Señor. En Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa es la respuesta que el Señor nos da a Juan y a nosotros. Yo soy el que da palabra de vida. El Espíritu es el que da vida, para que la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que hasta temblamos ante la palabra del Señor. En Juan 8:51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Así que esa es una promesa preciosa. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Él enseñaba y predicaba como solamente el Mesías podía hacerlo. Él es el único Mesías para todo el mundo. La segunda respuesta, Jesús demostró el poder y las obras del Mesías. Jesús estaba diciendo que sus obras y su amor eran las obras y el amor predichas para el Mesías. Ambas son sin límite. El amor de Dios, los milagros que Él hizo. El Señor Jesús dijo, Dios visita a los ciegos. Los ciegos veían física y espiritualmente. No solo conocían la verdad del mundo, sino también la de Dios. Hizo caminar a los cojos. Impulsó a los hombres a caminar física y espiritualmente. Andaban vigorosamente sirviendo tanto a Dios como a los hombres.
No nada más a los cojos, a nosotros nos ha hecho caminar. Caminar para ir a compartir, caminar para ir a orar, caminar. También ha abierto nuestros ojos el Señor Jesús para que veamos la obra de Dios. La tercera cosa es que limpió a los leprosos, los hizo puros, tanto física como espiritualmente. Fueron aceptados tanto como los hombres como por Dios. Tú y yo estábamos muertos en pecados y el Señor nos limpió. Eso es lo que ha hecho Jesús con nosotros y ahora somos aceptos en el amado. También abrió los oídos de los sordos. Hizo oír a los sordos tanto física como espiritualmente. Ahora podían oír tanto la voz de los hombres como la de Dios. El Señor abre nuestros oídos y oímos la palabra del Señor. Resucitó a los muertos. Les fue dada nueva vida, tanto física como espiritualmente. Habiendo estado muertos, ahora andaban como nuevas criaturas delante de los hombres y delante de Dios. Y eso es lo que hizo el Señor con ellos, con los muertos, pero también con nosotros, que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y pecados. Pero ahora nos ha hecho nuevas criaturas. Por eso no nos puede quedar la menor duda de que estamos sirviendo al Mesías. Predicó el Evangelio a los pobres. Aquellos que habían sido ignorados tantos años y tenido en tan poca estima, ahora estaban recibiendo las buenas nuevas de salvación. Lo mismo que nosotros. ¿Saben qué? El Señor Jesús dice en Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, dice el Señor. En Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Viene la noche y ya no va a haber nada que hacer, porque el Señor ya terminó su obra. En Juan 14:11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Créanme por las obras que yo hago. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Por eso no podemos dudar de que el Señor es el Mesías. No podemos dudar de su poder. No podemos dudar de su obra. No podemos dudar. No podemos dudar. Cristo no se limitó a afirmar que era el Mesías. Lo probaba, lo demostró ministrando a la gente en el poder de Dios. Mostró que Dios le había enviado para revelar las dos cosas, que Dios existe y que es soberano, que está por encima y más allá de todo y tiene el poder para obrar por encima de las leyes naturales. Que Dios ama al hombre y ha provisto un camino para que sea salvo y viva para siempre. Todo eso lo probó el Señor Jesús, probando que es el Mesías, probándolo. Cada vez que Jesús ministró y sanó a una persona, demostró dos cosas: el soberano poder y el gran amor de Dios. No pueden ir separados el amor y el poder de Dios. Los milagros de Cristo son el sello de Dios. Él es el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que dice ser. Sus obras son incuestionables. Las obras de Dios. La número 3. Jesús cumplió las profecías del Mesías. Para la mayoría de los versículos referidos a las profecías del Mesías y su cumplimiento. Tenemos que recordar que las obras de Cristo concuerdan con las obras predichas para el Mesías. Nadie tiene que seguir esperando a su Salvador y Libertador. Número 4. Jesús predicó el Evangelio del Mesías. Aquí hay una lección muy necesaria. Jesús fue a los pobres. No evitó ni ignoró a nadie. No tuvo en cuenta su posición social.
Esta es una señal de la enorme compasión y misericordia de Dios, que su Hijo fuese el que tantas veces era pasado por alto, ignorados, despreciados, como perezosos e indolentes. Los pobres tienen necesidad. La persona que siente necesidad se vuelve mucho más antes a Cristo que la persona que no tiene necesidad. Ser autosuficiente e independiente puede ser bueno para alcanzar metas, pero cuando se trata de Dios, es algo que puede maldecir y llevar a condenación eterna. Hay gente que dice, yo no necesito a Dios, yo tengo un buen trabajo, yo estoy sano, Cuidado. Solamente quienes confían en su necesidad del cuidado de Dios pueden esperar que Dios cuide de ellos y los salve. Este es un cumplimiento profético del Mesías. Cristo predicó el Evangelio a todo aquel que quería escuchar, sin importar su condición o posición social. Número 5. Jesús prometió tanto la bendición como el juicio del Mesías. Note las dos facetas de los que Jesús prometió. El área de bendición, del espíritu de salvación, del cuidado y amor de Dios por la gente. Esta es la zona cubierta por Jesús en el presente pasaje. Hoy es el día y bendición y salvación. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, dice, te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Jesús prometió en el área de fuego su ira de juicio. Cuando vuelva el Mesías, va a cumplir con su juicio de fuego. Cuando Él regrese otra vez, cuando Él regrese a nosotros otra vez, cuando Él regrese. Jesús animó a Juan a no hallar tropiezo en Él. Y a todos nos alienta a no tropezar en Él, sino a creer en Él. Muchos hallan tropiezo en Cristo porque la idea y la fe en los milagros, por su muerte y el derramamiento de sangre. Tenemos que entender, mis amados, que no podemos dudar que el Señor Jesús es nuestro Mesías, nuestro único ungido de Dios y Salvador. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tremendo capítulo, Padre. Esta tremenda enseñanza que nos ha dado el Señor, para que no dudemos de que Él es nuestro Dios y nuestro Salvador, nuestro Mesías. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Hermanos, este es el último mensaje que voy a dar en este año. Las 2 próximas semanas vamos a estar recordando pasajes, vamos a estar recordando programas que nos han bendecido mucho. Así que los sigo esperando toda la semana que entra. Y ahora les quiero desear una feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones. Que el próximo año seamos sumamente bendecidos. En el nombre de Jesús. Yo los amo. Cristo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.